Cuando oigas de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del Rey que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año del... Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis, anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. Recapitular brevemente, hermano, porque yo necesito que usted y yo seamos entendidos en este tema, hermano, que concierne al arrebatamiento de la iglesia. Entonces decíamos la semana pasada que antes del arrebatamiento, hermano, hubieron personajes, hubieron hombres que experimentaron traslados horizontales, hermano, donde conversábamos el caso de Elías, que Elías fue uno de los ejemplos, hermano, junto con Enoc en el Antiguo Testamento, de aquellos que fueron trasladados, hermano. Pero la Biblia dice que antes de que Elías fuese arrebatado, hermano, ¿en qué subió Elías? En un torbellino. A ver, ¿en qué? Un torbellino. En un torbellino, ¿verdad? Mire, ahí eso se lo enseñé, como los que no vinieron la semana pasada, por eso los agarramos en curva. Pero Elías fue levantado en un torbellino, ¿verdad? Antes de que Elías fuese levantado en un torbellino, la Biblia dice que cuando Abdías fue enviado a buscar a Elías, Abdías le dijo: mi señor, ¿qué tengo que ver contigo? Acontecerá que cuando yo vaya ante mi señor el rey Acab, y entonces vengan a buscarte, el espíritu del Señor te habrá tomado y te habrá llevado a algún otro lugar. Entonces Elías experimentaba ya traslados horizontales antes del arrebatamiento final. De la misma forma, hermano, decíamos también que las experiencias sobrenaturales son arrebatamientos, hermanos, son traslados a otras dimensiones. Por eso conversábamos la semana pasada acerca de la importancia que la iglesia del Señor Jesucristo tiene de poder, hermano, anhelar y caminar en un evangelio de experiencias sobrenaturales. Que no solamente nos conformemos, hermano, a vivir en esta tierra, hermano. Es cierto, aquí en la tierra usted y yo vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos, vamos a recibir de esa abundancia que Dios ha hablado a nuestras vidas. Pero también, hermano, usted y yo debemos anhelar, caminar en las sobrenaturalidades que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que la iglesia en el principio fue una iglesia que comenzó con un mover sobrenatural. La iglesia inició con un derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia inició con visitaciones angelicales, hermano. La iglesia dio inicio a través de una manifestación de señales y prodigios en manos de los apóstoles y aún de los discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, decíamos que la iglesia debe anhelar caminar en las sobrenaturalidades de Dios, porque estas sobrenaturalidades, estas experiencias, hermano, son el preámbulo para poder recibir ese arpazo final. Entonces, hermano, decíamos que las profecías, cuando una persona profetiza, hermano, de alguna manera está teniendo un traslado a otra dimensión. Cuando una persona está teniendo una visión, hermano, está siendo trasladado a otra dimensión. Cuando una persona está teniendo sueños, y no sueños, hermano, de que se comió 20 pupusas, hermano, con 10 tamales y una torta cubana, no, sino que hay sueños, hermano, que vienen de parte de Dios, donde el Señor viene y visita. Cuando el hombre cae en un sueño profundo, dice el libro de Job, que viene el Señor, habla a su espíritu y sella la instrucción.
Entonces, hermano, usted y yo debemos anhelar, hermano, prepararnos. Hace un tiempo nuestro apóstol estuvo hablando acerca de la importancia del reino de los sueños, hermano, que usted y yo debemos prepararnos para que el Señor hable a nuestro espíritu a través del lenguaje de los sueños. Entonces, hermano, usted y yo no debemos conformarnos, hermano. La Biblia dice, anhelad fervientemente. Ayúdenme, échenme una manita. ¿Qué significará anhelar fervientemente, hermano? Desear algo, todo el corazón. Querer algo. Pero quererlo ¿cómo? Con todo el corazón, con todo tu ser. ¿Ha visto usted a los muchachitos cuando uno les dice, mijo, le voy a comprar un ice cream? Y a uno se le olvida, anda, y el muchachito, Daddy, bueno, tal vez, Daddy, mi ice cream. Y uno viene a Daddy, ¿qué? ¿Verdad? Porque lo desesperan a uno. Mi ice cream. Y es tanta la insistencia, hermano, que como el niño anhela fervientemente hasta que obtiene aquello que él desea. Entonces, hermano, si usted y yo nunca hemos tenido experiencias sobrenaturales, hermano, no podemos conformarnos a vivir solamente un evangelio, hermano, de religiosidad. No podemos conformarnos, hermano, a vivir un evangelio solamente de aquí abajo. Y mire, las experiencias sobrenaturales son una preparación para el arrebatamiento. El libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 40, versículo 2, dice: en visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad. Entonces, mire, aquí solo estoy arrancando donde terminamos la semana pasada, hermano. Las experiencias sobrenaturales son una preparación para el arrebatamiento. Entonces, la iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia que va a tener experiencias sobrenaturales, hermano. Y por eso usted y yo debemos de estar constantemente diciéndole: Daddy, dame sueños. Y si no, si solo sueña que el Chucky lo persigue, hermano, no se conforme. Daddy, dígale a su Daddy: ¿tiene usted un Daddy o no tiene un Daddy? La Biblia dice que por medio del espíritu de adopción nosotros podemos decirle Daddy. Podemos decirle Abba Padre, hermano. Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, esto no es, hermano, que Dios hace acepción de persona, pero esto es algo, hermano, que usted y yo debemos anhelarlo. No nos conformemos, hermano. Señor, yo quiero, Señor, bautízame. ¿Por qué? Porque tu palabra lo dice. Por eso, cuando llegaron los apóstoles a Samaria y ya Felipe había evangelizado a toda la región, les dijeron: ¿y habéis sido bautizados? Sí, fuimos bautizados en agua. No, con el Espíritu Santo. ¿Y eso con qué se come? Dijeron. Y dice la Biblia que orando por ellos y poniendo sus manos sobre ellos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo. Entonces usted y yo, hermano, estemos anhelando, hermano. ¿Qué anhela usted, hermano? Écheme una manita. Ser llena de la presencia de Dios. ¿Qué más? Tener experiencias. Ser sensible a... Mire, no vaya a decir como un día me platicaba alguien que le preguntó a un hermano ya algo mayor y le dijo: ¿y usted qué anhela? Y dijo: no, yo ya anhelo morir. Me dijo: ay, espero que no esté anhelando eso, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, ahora sí, abróchese los cinturones porque vamos a arrancar. Vamos a hablar acerca de los arpazos o los traslados que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Y recuerde que la iglesia somos el cuerpo místico del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Alguien que me ayude a leer, no sé si allí está Fredito, el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 28. Vamos a leerlo, por favor. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Gracias, hermano. Mire qué interesante esto. Todos
todos en la sinagoga se pusieron para balazo cuando el Señor Jesucristo agarró el rollo del profeta Isaías y comenzó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Usted ya sabe. Y Él les dice: hoy se cumplió delante de vosotros esta profecía. Y se pusieron bravos, hermano. Se pusieron, hermanos, dice ahí que todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Pero no solo eso, sino que le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Échenme una manita. ¿Qué significa eso, hermano? Lo llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Un sacrificio. Significa, mire, que al Señor Jesucristo lo llevaron, haga de cuenta que este es un monte, y lo fueron arrinconando hasta que lo llevaron a la orilla de un precipicio. Querían matar. Pero mire, por eso le decía yo que estos son los zarpazos o los traslados del Señor Jesucristo. Verso 30 del capítulo 4, ¿qué dice? Pero él Pasando por el medio de a ver, como decirle, que alguien me explique cómo fue eso, hermano. Si estaban para balazo los fariseos, los escribas, hermano, lo llevan ahí a la cumbre del monte para despeñarle. Estaba allá en la orilla del precipicio y él, pasando por el medio de ellos, se fue. Échenme una manita. ¿Cómo? Lo cegó. En medio del espíritu. ¿Cómo? Mire, usted opine, no se preocupe si está malo. Lo que quiero es que... Eso fue un arpazo, fue un traslado espiritual, hermano. De repente, ahí estaban, hermano, y a empujarle iba. Cuando el que le iba a empujar se fue de cabeza. Yo me imagino, no dice la Biblia, pero ahí dice que él pasando por... Y de repente, ¿y a dónde se fue el Señor Jesucristo? Él pasando, la multitud quería matarle, hermano. Ellos no lo llevaron ahí para asustarlo, hermano, sino que dice que le llevaron ahí para despeñarle. Pero de repente ocurre un traslado espiritual. De repente, hermano, él pasando, y mire, dice que pasó por el medio y ni cuenta se dieron. El Señor nos da ejemplos, hermano, de traslados sobrenaturales. Mire, aquí vamos a ver otro de los traslados o de los zarpazos del Señor Jesucristo. Y me llamaba la atención, hermano, que en una de las profecías el Señor hablaba y decía: sube a ese monte. Entonces, mire, Marcos capítulo 9, verso 2, yo lo voy a leer, después alguien me ayuda a leer los demás versos. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto. ¿Y qué hizo ahí? Se transfiguró delante de ellos. Ahí, hermano, cuando subieron a ese monte alto, hermano, y el Señor se transfiguró, la palabra en el original dice, hizo una metamorfosis, tuvo un cambio de forma. Y la Biblia dice, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos nosotros vamos a tener un metamorfo, vamos a ser transformados. Aleluya. Entonces ahí estaba el Señor. De repente, hermano, se los lleva y ¡fum! Entran en otra dimensión sobrenatural, hermano. Y empezaron a ver que, mire, el Señor empezó a transfigurarse, empezó su rostro a cambiar. Dice que era como el sol resplandeciente. Sus vestiduras, ¿cómo se hicieron? blancas. Pero un blanco, hermano, que ni el comercial de Tide nivel Rosita le igualan, ¿verdad? Cuando oigas de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del Rey que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo,
apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año del... Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis, anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. Sino que era un blanco que no existe en esta tierra. Entonces, hermano, ahí y entonces, otra de las cosas que yo observo, hermano, es que para que usted y yo experimentemos esos zarpazos, necesitamos subir nuestra vida espiritual. Necesitamos, hermano, mire, ¿cuántos discípulos tenía el Señor? ¿Y a cuántos se llevó? A 3, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no se llevó a toda la mar, hermano? Que no estaban en ese nivel. Mire, pégale ahí, hermana, pégale una estrellita. Ya se puso. ¿Por qué? Porque no estaban en ese nivel espiritual, hermano. Mire, algunos hermanos andaban con problemas, hermano, que quién sería el mayor. Dice la Biblia que cuando el Señor subió al monte, se quedaron los otros peleando con un endemoniado. Y esto es una figura que un porcentaje de la iglesia va a ser trasladado y otro porcentaje se va a quedar a pelear con el anticristo. Le llevaron ahí a un endemoniado. Entonces, ¿por qué? Porque no estaban en la misma condición. Y mire, ¿estaban en el mismo discipulado? Sí. ¿Tenían el mismo maestro? Sí. ¿Recibían la misma doctrina? Sí. Entonces, que alguien me explique, hermano, ¿por qué no se llevó a los 12? No todos ponían atención a las palabras. Mire, porque la Biblia dice en la parábola del sembrador que parte de la semilla dio fruto al 30. Otra dio fruto al 60 y otra dio fruto al 100 por 1. La del 30 es la que se quedó en el atrio. La del 60 es la que entró al lugar santo, pero la del 100 por 1 es la que entró al lugar santísimo. Son 3 niveles, hermano. Son 3 salvos, hermano. Son 3 tipos de la iglesia. Los del atrio. Por eso, hermano, nosotros, hermano, no queremos ser solamente de esa gran multitud, hermano, que solo alcanza la salvación, que solamente están enfocados en las cosas terrenales, hermano. Y yo no le digo con esto que no se preocupe usted por su renta, que no se preocupe por las cosas que conciernen a esta tierra. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que la Biblia dice que la prioridad nuestra tiene que ser buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y por consecuencia todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, hermano, el Señor se los llevó a un monte alto y tuvo un arpazo, tuvo un arrebatamiento, hermano. Entraron en otra dimensión. Es más, ahí se apareció uno de los que fueron trasladados en el Antiguo Testamento. ¿Quién se apareció ahí? Elías. ¿Y el otro? Don Moy, ¿verdad? Mire, lindo, porque vemos en el Antiguo Testamento que Moisés no entró a la tierra prometida, pero mire cómo es Dios tan lindo, que en el Nuevo Testamento lo llevó a Canaán. Gloria a Dios. Las promesas que no alcancemos aquí, por medio de la fe, dice en el libro de Hebreos que muchos del Antiguo Testamento murieron esperando aquellas promesas y las saludaron, hermano, esperando una mejor redención. Por eso, hermano, ¿qué te ha prometido el Señor? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Denle un fuerte aplauso al Señor. Alguien que me ayude a leer, por favor, el libro de Lucas, capítulo 21, verso 27. Mire, vamos bien de tiempo, aleluya. Como yo arranqué donde me dejaron, ¿verdad? No se preocupe usted el tiempo, hermano.
Una hora le voy a predicar y una hora voy hasta donde llegue, hermano. Y entonces verán una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguidos y levantar la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Gloria a Dios. Mire qué interesante esto, hermano. Dice la Biblia que en el monte de la transfiguración el Señor cambia su rostro, cambian sus vestiduras, aparecen dos personajes, hermano, para dar testimonio de la ley y de los profetas, hermano. Pero también dice que de repente una nube los cubrió y se oyó la voz del Padre. Vamos a entrar, hermano, en las próximas enseñanzas a hablar acerca del misterio de las voces, porque segunda de Tesalonicenses dice que van a haber tres voces que van a activar el arpazo final de la iglesia. Entonces, hermano, aquí la Biblia dice que cuando el Señor se transfiguró y los cubrió una nube, hermano, mire, cuando la Biblia nos habla de una nube, no vaya a pensar, hermano, que una nube como esa que traen agua, sino que nos está hablando, hermano, de la gloria de Dios. Cuando la Biblia nos habla de nube, dice su palabra: teniendo pues tan grande nube de testigos, corramos la carrera. La Biblia dice que el Señor viene en una nube. No vaya a creer que viene puro Aladino, hermano, ahí volando en una nube. Y en una nube no, sino que una nube también, hermano, nos habla acerca de las entidades angélicas que están involucradas en el arrebatamiento de la iglesia. No vaya a creer usted que una nube así, literal, hermano, de vapor de agua. No, aquí cuando dice que Él viene en una nube, hermano, nos está hablando de las huestes angélicas que le acompañan, hermano. Porque vamos a ver más adelante que también los ángeles están involucrados en los arpazos. Por eso le decía yo, hermano, que la iglesia del principio inició con manifestaciones sobrenaturales. Y ahí dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, hay que erguirse. Hay que levantar vuestra cabeza porque se acerca nuestra redención. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hoy estamos más cerca que cuando creímos. Y por eso, hermano, no podemos soltar la mano del arado. Mire, sabe que hoy me he estado dando cuenta, hermano, y nuestro apóstol ha estado impartiendo una palabra tan linda, hermano. En el estudio de pastores decía que cuando se abre una puerta grande, también así son los enemigos que vamos a enfrentar. Así es. Y ya me di cuenta, hermano. Pero lo bueno es que no estamos solos. Y lo bueno, hermano, que hay un pueblo, hermano, que clama. Y la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. La Biblia dice, hermano, pelearán contra ti, pero no te van a vencer. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, sino que te vas a levantar y vas a condenar a juicio toda lengua que se levanta contra ti, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de Él vendrá. ¡Aleluya! La salvación viene de parte de Dios, hermano. Entonces, en la medida que nos vamos acercando a ese tiempo glorioso, también las entidades y las potestades que se van a oponer van a ser de mayor rango. Entonces, si a usted lo van a enfrentar con otro peso más pesado, ¿qué necesita hacer usted, hermano? ¿Verdad? Y yo creo que no le va a costar mucho trabajo a uno, ¿verdad? Porque lo contrario es lo que cuesta, ¿verdad? Pero como aquí la Biblia dice que vamos de aumento en aumento, no nos van a echar, si somos peso medio, no nos van a echar a un peso mosca, ni a un mini, no le van a echar a la chiquita González, hermano. No, ya lo van a enfrentar, ya está crecidito, le van a echar ahí al Canelo, le van a echar a un Mayweather, y después que lo venza, nos van a echar a otras entidades más fuertes, hermano.
Pero esto quiere decir que estamos avanzando. Así como es la oposición, significa, hermano, que estamos haciendo un efecto en el mundo espiritual. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Mire, le decía yo de los zarpazos. Mateo 17:5 dice: mientras estaban aún hablando, he aquí una nube, ¿cómo? ¿Ha visto usted nubes luminosas? Vea que no hay. Solo en las caricaturas las mira uno, ¿verdad? Pero una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Por eso mire la importancia. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que Enoc, antes de ser trasladado, antes de ser transpuesto, ¿qué recibió? Testimonio. ¿Testimonio de qué? De haber agradado. ¿Y qué dice aquí? Este es mi Hijo amado en el que me he complacido. Entonces, hermano, la iglesia que va a ser arrebatada tiene que ser una iglesia que lo estemos agradando, hermano. Y aquí entra la importancia de conocer, hermano, qué es lo que a Dios le agrada, no qué es lo que a nosotros nos agrada, hermano. ¿Qué es? ¿Cómo le gusta a Él que le presentemos la ofrenda? Porque no podemos, hermano, presentarnos con la ofrenda de Caín, porque dice la Biblia que esa ofrenda, que es una ofrenda de la tierra, hermano, no fue vista con agrado, ni el ofrendante ni la ofrenda. Entonces, hermano, este es mi Hijo. Necesitamos aprender, hermano, a agradar a nuestro Señor. Necesitamos aprender a agradarle. Y mire, y dentro del agrado, hermano, involucra todas las áreas de nuestra vida, hermano. Por eso, mire, yo le decía de alguna cosa que he estado viendo en la internet. Mire, yo no le voy a estar macheteando, hermano, cómo usted se vista o cómo deje de vestirse, hermano. ¿Sabe por qué? Si el Espíritu Santo no le da testimonio, ¿sabe qué voy a hacer yo? Le voy a caer mal. ¿Sí o no? Mire, cuando yo me convertí, hermano, cargaba una melena que así me daba vuelta. Llegué a la iglesia. ¿Se puede uno ministrar? Al fin de aquí no va a salir, ¿verdad? Solo las redes sociales, el canal 54. Se va a oír en Guatemala, en México, en El Salvador, pero bueno. Yo llegué, hermano, una melenona, cargaba aretes, hermano, andaba cadena. Yo me sentía que era, hermano, el rock and rollero del siglo, hermano. Y cuando yo llegué, yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Y yo tuve un encuentro, hermano, cuando a mí me dijeron oremos y yo cerré mis ojos, yo lo vi al Señor abriendo sus brazos y vi mi vida pasar, cómo la estaba desperdiciando, y empecé a decirle: Señor, perdóname, yo no sabía que tú eras así de real. Yo sabía que tú eras el creador, pero no sabía que estabas interesado y que me habías amado de tal manera que fuiste capaz de dar tu propia vida por mí, por un pecador, por uno que no preguntaba por ti. Pero después de eso, hermano, después de esa experiencia, no crea que yo salí corriendo a la peluquería. Después de eso fui a un retiro de juego y danzar, se movía la coleta. Pero ahí, en esos moveres, hermano, el Espíritu Santo empezó a cautivar mi corazón. La presencia de Dios comenzó a llenar mi corazón, a quitar la tristeza, a quitar el dolor, a quitar el resentimiento, la amargura, a darme una nueva razón para vivir. Y hermano, yo llegaba al culto y danzaba y nadie me decía: hermano, moches esas greñas tan feas. Ay, hermano, esas sus botas de casquillo, va a patear a alguien. Hermano, esa cadena solo los... Nadie me decía nada, hermano. Pero hubo un momento, en la medida que yo fui profundizando en esa relación con ese Cristo maravilloso, hermano,
En la medida que yo comencé a escudriñar su palabra, de repente el Espíritu Santo comenzó a inquietarme. Si este programa fue de bendición para tu vida y deseas adquirirlo, puedes comunicarte con nosotros llamando al teléfono área 323-592-1167 o al correo electrónico campamentocelestialebenecer@gmail.com. Esperamos contar con tu sintonía a esta misma hora. Cuando oigas de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del Rey que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año del... Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis, anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. Y de repente yo empecé a ver un pasaje porque empecé a tener un hambre de su palabra, hermano. Y yo estaba en el trabajo y salía al break y, hermano, así como dice el apóstol y algunas Biblias, ahí tenían mi Biblia con pan, con leche, con sol, ahí estaba, y sonaba la alarma, entraba a trabajar, salía, hermano, en el lunch estaba ahí leyendo la Biblia y deleitándome, llorando ahí, y de repente un día leyendo encuentro un pasaje que dice: no es honroso para el hombre dejarse crecer el cabello largo. Gloria a Dios. Que la Santísima Biblia me proteja, dije. Y entonces, hermano, y como el Espíritu Santo ya estaba trabajando, saliendo del trabajo, que me voy a la peluquería. Me senté, hermano, y el peluquero me daba vueltas. Le despunto, no, le dije, métale la máquina, antes de que me arrepienta, o la mete usted o me la paso yo, le dije. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, el Espíritu Santo me mostró que eso no le agradaba a Dios. Me quité agarré, mire, hermano, tenía una colección de música, hermano, entré a mi cuarto, hermano, empecé no a regalárselo, porque alguien me dijo: ¿para qué vas a regalar el anatema? Eso trae maldición. Y empecé a agarrar, a quebrar discos, hermano, a romper libros. Mire, toda mi ropa, hermano, sin ropa me quedé, hermano, a tirarla, y luego la despije para que nadie la use, y empecé a romperla, y con un hermano lindo, que el Señor lo bendiga, ahí estaba en ese crecimiento espiritual, ahí, y oramos, hermano, y cuando hice eso, hermano, sentí algo en mi interior que me hizo entender: hijo, me estás agradando. Pero si yo, hermano, solo lo vengo hermana, píntese, no se pinte, la falda muy larga, muy corta. ¿Y quién soy yo si el Espíritu Santo no le redarguye, hermano? A mí lo que me interesa es que usted tenga una transformación en su corazón, hermano. Y en la medida que el Espíritu Santo cautive su corazón, lo que hay dentro se va a evidenciar afuera. Pero si no, vamos a vivir un evangelio de fariseos. Ay, Señor, ¿y por qué no se lavan las manos los discípulos? ¿Por qué? Comen con la boca abierta. Señor, ¿por qué esto? Y el Señor les dijo: ¿qué no sabéis que cuando el novio está con la novia, no tiene que ayunar, no tiene que... Pero llegará un momento cuando el novio será quitado? Llegará un momento, hermano, cuando el Espíritu Santo comience a trabajar con la iglesia de tal manera que va a ser Él, hermano, y no la voz del hombre, porque la Biblia dice que hay palabras de hombre que pueden ser como golpes de espada.
Imagínese, hermano, que venga, hermano, Dios trae a una persona que se acaba de convertir, hermano. El Espíritu Santo hizo la obra, hermano, y se convirtió ahí en la calle, hermano. Estaba trabajando en el oficio más antiguo del mundo. Le evangelizaron, pasó por aquí, se mete a la iglesia y yo empiezo a darle duro a la que trae minifalda. ¿Qué hago? Correr. Mire, hermanos, Carito me contaba de una experiencia. ¿Puedo contarla? Y aquí no va a salir nada. Cuando él estaba más jovencito de lo que está ahora, él pasaba por una iglesia y oía los coros y el Espíritu Santo ya estaba trabajando con su corazón, hermano. Y de repente pasaba ahí, hacía los mates ahí, y alguien lo vio y dijo: "Ay, ven para acá, güerejo, canche", o como, no sé cómo le dijeran, chele, canche, ven. Y entonces, como no queriendo, se lo fue llevando el servidor. Y ahí cada que iba al fútbol, primero pasaba a escuchar la palabra de Dios. Y de repente, en ese ir y venir, el Espíritu Santo comenzó a cautivar su corazón, comenzó a hacer la obra. Y dice que un día iba bien, ya ni el servidor lo invitaba, él ya sabía el camino. Pero ¿qué pasó ese día, hermano Carito? Déjeme arrimarle, permítame, ahí le van a arrimar el micrófono, porque como los hermanos de la tele, yo sé de qué mal padecen también, ¿verdad? Van a querer saber. Ese día yo me fui al frente y ese mismo domingo venían dos jovencitas, venían con minifalda. Y cuando el pastor los vio, él empezó a decir que esa era casa de Dios, ese no era un prostíbulo para que esas personas llegaran así vestidas. Entonces yo me di cuenta, dije yo, bueno, si esto es el evangelio, no es para mí. Y ese mismo día yo salí de la iglesia y nunca más regresé yo a la iglesia. ¿Cuánto tiempo tardó en regresar? Casi 12 años. Y denle un aplauso al Señor, hermano. ¿Qué hubiera sido si en su infinita misericordia Dios no lo trae, hermano? Pero dígame usted, hermano, si el Espíritu no hace la obra, hermano, lo único que vamos a estar haciendo es sepulcros blanqueados, hermano, porque puede suceder, hermano, que tanto el pastor lo está paleando, hermano, que va a pasar como la historia del muchachito, que el muchachito ahí en la escuela era algo rebeldito y la maestra le decía: "Se sienta". "No me siento". "Se sienta". "No me siento". "Se sienta". "No me siento". Y agarró a la directora: "Le voy a llamar", y se sentó con carita de bravo el muchachito, ¿verdad? Y de repente levanta la mano. ¿Qué pasó? "Maestra, le quiero decir algo". "¿Qué pasó?". "Quiero decirle que por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo parado". La transformación más importante es la transformación que ocurre en el interior. Por eso la Biblia dice: "Me seréis testigos en Jerusalén, en el Espíritu, en Samaria, que es el alma, en Judea y en los confines de la tierra". Hermano, el Señor no trabaja de afuera hacia adentro, sino que el cambio empieza de adentro hacia afuera. Amén, amén. Jerusalén, Judea, Samaria, cuerpo, alma y espíritu, hermano. Pero ese es el modelo con el que el Señor trabaja. Mire, usted, por eso no acabo los temas, hermano, porque usted mucho me distrae. Vamos a leer, por favor, si alguien me ayuda, el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Mire, voy bien en el tiempo, aleluya. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Gloria a Dios. Mire, y sabe que aún las leyes físicas, hermano, están sujetas a una palabra de parte de Dios. Y mire, en el Antiguo Testamento hubo alguien que experimentó un arpazo del tiempo. Es más, hubieron dos personajes, pero en el caso del rey Ezequías no fue tan notable porque la sombra solo retrocedió 15 grados. Pero en el caso de Josué, hermano, cuando estaba contendiendo, hermano, dice que Josué lanza una palabra, dice: "Sol,
detente en Gabaón, luna, detente en el valle de Ajalón. Y dice que mientras que estaban batallando, ni el sol ni la luna se movieron. Una de esas le voy a decir reloj. No le voy a decir no marque las horas, le voy a decir detente en el nombre de Jesús, ¿verdad? Conozco a un hombre en Cristo, mire, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue ¿qué? El tal fue arrebatado. Mire, el apóstol Pablo experimentó los arpazos antes del arpazo final. Por eso le decía yo, hermano, en el Antiguo Testamento vemos ejemplos y en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de hombres, hermano, que experimentaron esos traslados sobrenaturales. Esteban, hermano, cuando lo están ahí apedreando, ¿en dónde estaba Esteban, hermano? ¿Ah? En el tercer cielo. Agarraban las piedras, hermano. Su cuerpo recibiendo tunazos, pero ya su alma o su espíritu decía: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios puesto de pie a la diestra del Padre. Él estaba ya en tal dimensión, hermano, que dice: Señor, si solo al bulto le están pegando, no les tomes en cuenta. Pero si hubiera estado en la carne, hermano, cuando estamos en la carne y alguien solo medio nos pellizca, ¿qué pasa? ¿Ah? Alguien medio lo empuja y uno ya remangándose la carne. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sabe que yo tengo una leve sospecha, hermano, que el apóstol Pablo fue arrebatado? ¿Sabe cuándo? Ahí dice que hace 14 años. Y la Biblia dice, hermano, que el apóstol Pablo estuvo 14 años a los pies del apóstol Pablo. No crea que se convirtió y ya era don Pablo, no. A él le decían Saulito. Y ahí andaba con Bernabé. Saulito, trae el maletín. Y ahí venía Saulito cargando el maletín de don Bernabé. 14 años a los pies de los apóstoles, hasta que el Espíritu dice: apártenme a Saulo y a Silas, porque me son útiles para el ministerio. Y entonces ahí comienza ya, en un parteaguas, comienza el ministerio apostólico de este hombre. Pero yo creo, hermano, que él experimentó ese arpazo cuando dice la Biblia que después de su conversión entró en Damasco y empezó a predicar de Cristo, y dice que lo apedrearon de tal manera que ellos creyeron que estaba muerto. Entonces yo creo, hermano, que en ese momento, cuando él estuvo en esa experiencia entre la vida y la muerte, él fue arrebatado. Yo no sé si usted ha conocido o ha tenido experiencias similares, hermano. Mire, yo conozco, hermano, algunos casos que he escuchado testimonios en internet de gente, hermano, pero mire, uno cercano que yo puedo decirle esto, así fue, es el bisabuelo de mi esposa. El bisabuelo de mi esposa era creyente y de repente el hermanito, plinguín. Y entonces, hermano, lo están ahí, lo empezaron a velar, hermano. Llegó todo el pueblo, ya estaban ahí llorando. Y de repente, ¿qué pasó? Fueron a comprar la caja, pero ya... Compraron la caja y no sé si en pleno velorio, ahí se levanta el hermanito. Todos salieron corriendo, ¿verdad? No. Se levanta y aparte venía bravo el hermano. ¿Cómo se llamaba? Don Tony. Venía bravo. No, hermano Tony, ¿verdad? Don Tony venía para balazos, hermano, y no quería que nadie lo tocara. Y cuando le preguntan, pero Don Tony se acaba de recibir nuevamente sí, ¿y quién le dijo que yo quería regresar?
Y él contaba que vieran los jardines, vieran en los lugares donde ya estaba y ya ni achaques ni dolores y otra vez andar batallando. Y cuando él regresó, ¿cuántos años tuvieron la cajita guardada? Casi 18. 18 años, mire. Él fue a varios funerales después de eso. Pero él contaba, hermano, a mi esposa le contaba, y eso fue una preparación desde su infancia para que su espíritu fuese alimentado acerca de las experiencias sobrenaturales, hermano. Entonces el apóstol... Cuando oigas de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del Rey que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año del... Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis, anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. Pablo, en esa debacle, en esa situación donde estaba entre la vida y la muerte, mire, yo no sé, alguien ha leído un libro que se llama El cielo es real a través de los ojos de un niño. Sí, lo ha leído, o si no está la película, si no le gusta leer, renta ahí su película, hermano, compra unas palomitas y me invita, ¿verdad? La vemos los dos ahí. Pero mire, déjeme contarle brevemente, esta es la historia de un muchachito que tenía escasos 3 años y sus papás eran pastores. Entonces deciden hacer un viaje familiar a otro estado y cuando van en ese trayecto, hermano, el muchachito empezó con un dolor en el estómago. Lo llevaron al baño y siguió el dolor. Y entonces cada vez se intensificaba y se empezaron a preocupar. Dijeron, no, pues algo le está sucediendo. Llegaron a un hospital cercano, le hicieron un ultrasonido y le dijeron, tal vez gastritis o algún malestar tiene. Siguieron su camino hacia el destino que llevaban. Y antes de llegar el niño empezó a agravarse. Y entonces, hermano, empezó a grabar de tal manera que cuando lo hospitalizaron de emergencia, le dice el doctor que estaba ahí encargado, no, si el niño se le reventó la vesícula. Le dio una peritonitis porque ya se le había reventado el apéndice. Y entonces lo ingresaron de emergencia. Y usted sabe que cuando el apéndice se revienta, esto es una especie de veneno que se riega en todo el cuerpo. Y tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente, pero de emergencia. Sacaron a los papás, se lo llevaron a la sala de operaciones. Y de repente allí estaban los papás afligidos. El papá orando en un lado, la mamá llamando a los hermanos para que hubiera una cadena de oración. Y de repente, gracias a Dios, la operación fue un éxito y el niño salió de la operación. Y cuando salen, hermano, de la operación, ya van de regreso nuevamente a su estado natal. Y de repente van pasando y ven un sign, hermano, donde había algo que tenía unos ángeles ahí en ese sign. Y dice el niño, papá, esos ángeles son iguales que los que vi. ¿Que los que viste dónde? Oh, los que vi cuando me morí. ¿Cuándo te moriste? Cuando fui al cielo. ¿Qué? Sí, cuando me llevaron a ver a mi abuelo. Al abuelo. Y el muchachito ni siquiera había conocido al abuelo, sino que el abuelo murió cuando el papá era un niño muy pequeño.
Y entonces empezaron a preguntarle y el niño empezó a contarle que en esa transición, mientras que él se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, le dice: no, si yo te vi, papá, ¿cuándo? Cuando estabas ahí orando. Es más, hasta le estaba reclamando al Señor. Y vi a mi mamá que estaba en el teléfono y de repente fui con el Señor y fui al cielo y vi las casas y empecé. Hermano, estas son experiencias que Dios permite para que usted y yo entendamos que aquí no se termina todo, hermano, que aquí cuando se termina verdaderamente comienza la parte más importante para nosotros, que es nuestra eternidad. Entonces, hermano, el apóstol Pablo experimentó un arpazo, dice ahí, experimentó un arrebatamiento. Y mire, se lo llevaron a dos lugares diferentes. Dice la Biblia que primero fue arrebatado al tercer cielo. Y por eso vamos a entender, hermano, que se parece pero no es lo mismo. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 3. Mire lo que dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, gracias hermano Tony, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero el tal fue arrebatado ¿a dónde? Paraíso. Y escuchó palabras inefables que el hombre no se le permite expresar. Es decir, al apóstol Pablo lo llevaron a dos lugares diferentes, hermano. No es lo mismo que se ha llevado al cielo que se ha llevado al paraíso. Y esto tal vez tendríamos que conversarlo más detenidamente, pero así rápidamente, hermano. El paraíso es un lugar donde van a ir los que solo alcanzaron la salvación, aquellos que no tuvieron obras, hermano. Por eso, mire, en el libro del profeta Malaquías, el Señor le dice: llegará un momento donde vas a ver la diferencia. Llegará un momento donde verás la diferencia entre el que sirve y el que no sirve, entre el que teme y el que no teme al Señor. Amén. Aquí parecería, hermano, que tal vez usted se consagra y está buscando y tiene luchas, tiene tribulaciones, y el otro hermano que no se consagra, no le pasa nada. Pero mire, va a haber rangos de acercamiento después de esta vida. Y por eso el apóstol Pablo nos marca detalladamente que fue llevado a dos lugares diferentes. Es como usted no dice: fui a Estados Unidos a pasear y me llevaron a Los Ángeles, y después fui a Estados Unidos y me llevaron a Los Ángeles. ¿Verdad que no? Él dice: fue llevado tal hombre al tercer cielo. Pero después también, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue arrebatado al paraíso. Y el paraíso, hermano, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, está en el centro de la tierra. Por eso, hermano, cuando estaba el Señor Jesucristo ahí en la cruz, estaban los dos ladrones, ¿verdad? Uno estaba ahí renegando, burlándose, y el otro le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy mismo estaré. Hoy. Ahora, yo le pregunto, ¿y ese día el Señor ascendió al cielo? No. ¿A dónde iba ese día el Señor? A la profundidad. ¿Quién dijo eso? Ay, pégale una estrellita, hermano. Lo que el Señor iba a cumplir con la muerte segunda. Hermano, iba a las profundidades. Pero dijo: no te preocupes, papadito lindo, para allá voy, ahí te dejo en el primer nivel, yo voy más abajo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso en Lucas capítulo 16 verso 19 el Señor habla acerca del rico y Lázaro, y los dos estaban en el mismo lugar, pero había una división. De tal manera que el rico podía ver a Lázaro y Lázaro podía ver al rico. Allí estaban en el paraíso. Por eso, mire, y me llamó la atención, hermano, la Biblia en el lenguaje actual, que dice: y fue arrebatado al paraíso, porque en las versiones que usted y yo manejamos dice: oyó palabras inefables. ¿Y eso qué será? ¿Con qué se come? Saber, ¿verdad? Pero empecé a buscar y dije: ¿y eso qué es? ¿O usted sabe qué son palabras inefables, hermano? No se pueden describir. Mire, algo así yo había entendido, que no se pueden describir. Pero esta Biblia, la Biblia lenguaje actual, dice: mire, qué interesante esto. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras no habladas. Aleluya.
Palabras no habladas. Es decir, hermano, que en esa dimensión sobrenatural, yo he escuchado testimonios, hermano, donde de repente hay gente que en esos traslados, en esas experiencias, de repente son llevados al cielo, hermano. Y de repente cuando están en el cielo, están oyendo a los ángeles hablar en lenguas angélicas, y de repente, ¡pum!, el Espíritu los habilita y empiezan a entender el lenguaje angelical. Y ni siquiera le contestan, sino que saben lo que están diciendo, y ellos les contestan sin palabras. En esa dimensión de lo sobrenatural. O yo, mire, que alguien me explique, si no son habladas, ¿cómo las oyó? De alguna manera hay un receptor que no son los oídos, ¿verdad? Oyó palabras no habladas, y como esas no eran habladas, no se pueden expresar. Por eso, hermano, yo anhelo, hermano, que seamos una iglesia de sobrenaturalidades. Por eso vamos a, mire, ayúdeme a orar, hermano. Hermano, me gusta su entusiasmo. No, tal vez estaba meditando en las palabras, o si se lo hablé o se lo dije, tal vez le hablé con palabras no habladas. Déjeme activar mi voz. Hermano, ayúdenme a orar. Ore por el grupo de intercesión, hermano. Ore por sus pastores, hermano, para que no desmayemos, hermano, y continuemos perseverando, hermano, hasta que el Señor venga, que podamos presentarle una iglesia que se va a desposar con el amado, una iglesia que ha preparado sus vestiduras, una iglesia que está enferma. No una iglesia ahí toda chancluda. No, Él viene por una iglesia enferma. Una iglesia que cuando no lo ve, hermano, que cuando ha estado un tiempo sin estar en contacto con Él, ya se está desesperando. ¿Y por qué no me... Mire, ¿cómo se ponía usted, amada hermana, cuando su novio, su amado esposo, no le llamaba en una hora? Peor si no le hablaba todo el día entero. Pues lo que usted no sabía, que no había apagado el celular, y no era que no le quería hablar, sino que no había modo. ¿Cómo se ponía? Hasta sangre así en el piso, ¿verdad? ¿Y será que no le gustó mi peinado? ¿Y será que las uñas muy largas? ¿Y será que tal vez le di palabras de aliento, verdad? Ahí anda toda nerviosa, toda preocupada, porque ya tenía un día sin escuchar la voz. Así también la iglesia que va a ser arrebatada anhela escuchar la voz de su amado, porque su voz es dulce. Porque esas palabras, dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Palabras que son espíritus y son vida, dijo el Señor. Una iglesia que no está tranquila si no escucha la voz del amado. Una iglesia que no está tranquila si no siente su presencia. Mire, yo no le digo que no va a haber problemas, hermano. Problemas siempre va a haber, aunque no me diga amén algunos. Pero no es lo mismo, hermano, pasar por esos problemas. Dice la Biblia en Cantares: ¿quién es esta que sube recostada sobre el pecho de su amado? Mire, para ponerle un ejemplo muy terrenal. Usted, hermanita, si sale usted sola a la calle en la noche, en un lugar ahí medio solitario, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Con miedo, ¿verdad? Ahí. Un gato, ¿verdad? Pero cuando va con su amado, va ahí, aunque su amado no apantalle mucho, va ahí con su gordito, va con su flaquito, no sé cómo sea, pero ¿cómo se siente usted?
Usted sabe que por lo menos primero lo van a tunacear a su amado. Y eso le da tiempo de salir usted corriendo, ¿verdad? O de marcar al 911 o algo. Pero usted sabe que si va con su amado, no es lo mismo. Así la iglesia que sube dice, ¿quién es esta que sube? Recostada. Porque dice la Biblia, hermano, que la litera de Salomón, 60 valientes la rodean. Todos diestros en el uso de la espada, dice, a causa de los terrores de la noche, a causa del Lilith. Por eso la iglesia va a ser arrebatada, hermano. Y vamos a, no sé si me da tiempo, 5 minutos más, mire. Por eso este pasaje, Mateo 11:2. Si este programa fue de bendición para tu vida y deseas adquirirlo, puedes comunicarte con nosotros llamando al teléfono área 323-592-1167 o al correo electrónico campamentocelestialebenecer@gmail.com. Esperamos contar con tu sintonía a esta misma hora. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y la palabra violencia en el original es la palabra arpazo. Y los violentos lo arrebatan. Es decir, la iglesia va a ser arrebatada con violencia, hermano. De repente el mundo va a estar siendo conmocionado, hermano. Va a haber un caos, hermano, de magnitudes que nunca hemos experimentado. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Hermano, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, por eso la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, no creáis. El pueblo de Israel cuando fue sacado, hermano, en una especie de arpazo también, hermano, solo que este fue físico, en una especie de arrebatamiento. Cuando salieron, estaban tronando los chicharrones ahí, hermano. Plagas, juicios, hermano, muerte. De la misma forma, así como fue en el principio, lo primero es lo postrero. Así como sucedió ese éxodo, esa salida del pueblo de Dios, así nosotros también, hermano. El mundo va a estar siendo conmocionado, va a haber caos, va a haber crisis, y de repente, de forma violenta, viene el Señor, arrebata a su amada. La arrebata con violencia. Por eso dice ahí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por eso le decía que en el libro de Cantares dice que cuando sube la litera de Salomón hay 60 valientes que la rodean y todos diestros en el uso de la espada a causa de los terrores de la noche. Es decir, va a haber una oposición, hermano, que ojalá que nos abran los ojos para que veamos, hermano. Mire, si usted se impactó con la película de 300, hermano, eso se le queda enano. Hermano, cuando usted vea esos monstruos, hermano, las potestades que son contrarias y se quieran oponer, y vean a los ángeles sacar su espada, hermano, y mucha tele, ¿verdad? Hermano, cuando vea Kung Fu Panda, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano.